Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a obtener el modelo matemático del siguiente sistema eléctrico, en función del voltaje en el capacitor. Bueno, comencemos con la solución. Lo primero que vamos a hacer es asignar signos aquí en el sistema eléctrico. Aquí tenemos la fuente, entonces sabemos que aquí tenemos el positivo y aquí el negativo. Por lo tanto, la corriente que va a pasar aquí en la resistencia, la cual vamos a llamar como IR, va a entrar. Por lo tanto, aquí iría más y también por este lado va a salir, entonces aquí sería menos. Y lo mismo va a pasar con la corriente del inductor, a la cual vamos a llamar IL. Aquí entra y sale. Y lo mismo con la corriente del capacitor, la cual vamos a llamar IC. Aquí vemos que entra y sale. Listo, una vez esto, vamos a poner las ecuaciones o las leyes de los elementos. Sabemos, como lo vimos en el video pasado, que el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente en la resistencia. Y también que el voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente del inductor sobre dt. Y también tenemos que la corriente del capacitor es igual a C por la derivada del voltaje en el capacitor sobre dt. Ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Como lo podemos ver aquí en el sistema eléctrico, podemos ver que la corriente en la resistencia, o sea IR, es igual a la corriente en el inductor y también es igual a la corriente en el capacitor. Listo, esto es muy importante ya que vamos a hacer algunas sustituciones de corrientes. Pero antes de eso vamos a ver la ley de voltajes de Kirchhoff también, en la cual podemos observar que vamos a tener a menos B de t más el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor, y esto va a ser igual a 0 por ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora aquí vamos a hacer lo que les decía. Como ya lo puse en esta parte de aquí, lo voy a poner con otro color. En esta ecuación, la de voltaje de la resistencia, vimos que la corriente de la resistencia es igual a la corriente del inductor y esta a su vez también es igual a la corriente del capacitor. Vemos que podemos sustituir esto, que vamos a poner el voltaje de la resistencia es igual a R, y vamos a cambiar esa I de R, la vamos a cambiar por la corriente del capacitor. Ahora la corriente del capacitor sabemos que es igual a C por la derivada de BC sobre DT. Entonces esto nos quedaría igual a RC por la derivada del voltaje en el capacitor sobre dt. Y ahora voy a ocupar otro color para hacer otra sustitución. Y de igual forma va a pasar lo mismo con el voltaje en el inductor. Sabemos que este, como ya lo vimos, es igual a L por la derivada de la corriente en el inductor sobre dt. Pero vamos a sustituir esta corriente del inductor por la corriente en el capacitor. Entonces nos quedaría igual a
L C por la derivada de... Bueno, lo voy a hacer más explícito para que quede más claro. Bueno, aquí tenemos que L es igual a la derivada de la corriente del capacitor sobre dt. ¿Ok? Ahora voy a sustituir este IDC, lo cual nos quedaría que el voltaje en el inductor es igual a LC por la segunda derivada del voltaje en el capacitor sobre dt al cuadrado. Listo, una vez teniendo estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es sustituirlas aquí en la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí las vamos a sustituir en la ley de voltaje de Kirchhoff y nos quedaría, lo voy a escribir con negro, nos quedaría menos b de t más, aquí ya vimos que el voltaje en la resistencia lo vamos a sustituir por RC por la derivada de BC sobre dt, más el voltaje en el inductor nos quedó que es igual a LC por la segunda derivada de BC sobre dt al cuadrado. Este es C. Y más el voltaje en el capacitor igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es presentarla en forma normalizada. Esto lo haré de esta forma. Nos quedaría que la segunda derivada del voltaje en el capacitor sobre dt al cuadrado más R sobre L por la derivada de BC sobre dt más 1 sobre LC por BC va a ser igual a 1 sobre LC por BT. Y listo. Este es el resultado o el modelo matemático de el circuito eléctrico. Espero que te haya servido. Muchas gracias.